quiero señalar que en el judaísmo la tradición es tan fuerte que es una de las más sólidas y antiguas de la humanidad. Fíjense ustedes que unos 500, casi 600 años antes de la era común, cuando los judíos regresaron del exilio babilónico, se estableció la tradición del Bar Mitzvah. Y esa tradición implica que el niño judío de 13 años tiene que saber leer la Torá. Y esta tradición de leer no es compartida por ningún otro pueblo del planeta entero. Esta tradición de leer ha llevado a que el ejercicio mental sea una práctica común y casi obligada en todo hogar judío. Pero esta práctica de leer ha llevado a que el ejercicio mental sea continuo, constante, apreciado y practicado. Y esto explica por qué el pueblo judío, siendo tan pequeño, tan vulnerable, ha podido desarrollar tantas inteligencias. Ha podido desarrollar la capacidad, en medio de guetos y de situaciones de persecución horribles, ha podido generar genios en todos los campos del conocimiento, de las artes, de la investigación. Esta tradición de la lectura, del ejercicio mental, es algo que se transmite en todos los hogares judíos. Tan es así que los niños desde pequeños están acostumbrados a participar de las ceremonias, participar de los eventos, desde el Shabbat hasta la ceremonia de Pesach y luego la práctica de los tefilim y demás ejercicios rituales que fuerzan, que invitan a leer y a repetir frases que se vuelven consuetudinarias. Por otra parte, quería señalar en esta ocasión que el Rebbe de Lubavitch, el Rebbe a quien se hace tanta referencia y que se recuerda con tanto cariño, con tanta pasión, es el séptimo Rebbe y el número 7, desde la época de Noé, es considerado un número sagrado. Yo mismo me fui asombrando a medida que evolucionaba sobre el valor que tiene el número 7 para el judío. No solamente porque en 7 días, según el Tanaj, según la Torá, se creó el mundo, el séptimo es el de descanso, pero bueno, se habla de 7 días, sino que la semana tiene 7 días, la menorá tiene 7 brazos, y también me enteré, ya siendo mucho más grande, que muchos de los grandes títulos literarios tienen 7 sílabas. Yo no lo pude creer. Un crítico literario me dijo, ¿usted se ha dado cuenta, Guinness, que la gesta del marrano tiene 7 sílabas? ¿No? Y después empecé a recordar otros títulos de mis libros que tienen en su mayor parte 7 sílabas. El número 7 juega un papel muy importante. Y esto ha llevado a que se hagan muchas lucubraciones, incluso se entrara en el terreno de la cábala y del juego con los números. Como estamos en una escuela, es importante no solamente leer, sino aprender matemáticas. Y la matemática está vinculada con el juego de números y con la cábala. Por lo tanto, es un espacio en que tenemos que celebrar este ejercicio, esta práctica que venimos realizando desde tan antiguo y que ha determinado que el pueblo judío, a pesar de ser pequeño y vulnerable, haya podido resistir tantas tempestades. Le dejo la palabra a mi colega. Me faltan 3 minutos. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería agradecer la invitación de estar acá compartiendo con ustedes. Y la verdad que es muy inspirador ver toda la obra.
Escuchando antes sobre el aspecto inclusivista de la escuela Hillel, me puse a pensar y después pregunté al rabino Stoller y me confirmó que no estaba al tanto, pero mirando el logo de Hillel, noté que en la palabra Hillel está la E, es minúscula, las demás letras son de mayúscula, una letra de minúscula, pero está al mismo tamaño que el resto de la palabra. La palabra escuela, hay una L mayúscula en medio de la palabra que está fuera de lugar, pero justamente eso quizás es lo que representa la escuela Hillel, donde los diferentes no se sienten fuera de lugar, donde los diferentes están del mismo tamaño que los demás y pasan desapercibidos. Uno tiene que prestar atención para darse cuenta que hay una letra diferente en cada palabra. Así que no sé si por casualidad, causalidad, pero seguramente de ahora en más, cada vez que ven el logotipo, van a poder recordar ese gran valor de la escuela. El punto que el título de esta noche es V'yigadat levincha y contarás a tu hijo, y la temática es principalmente el tema de la transmisión a las futuras generaciones, cómo transmitir valores a las futuras generaciones, y es un gran desafío, porque generalmente hoy en día son los nietos quienes enseñan a los abuelos cómo funcionar en el mundo actual. El abuelo no sabe cómo hacer funcionar su teléfono, pide a su nieto que lo ayude. Entonces, ¿quién es el abuelo? ¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos que saben todo mejor que nosotros? Y aquí está la diferencia entre enseñanza y educación, enseñanza y formación. Enseñanza es transmitir información y educación es formar. Y la diferencia está si hablamos, si contestamos preguntas o si contestamos personas. Pueden haber dos personas que vienen con la misma pregunta, pero cada uno quiere decir otra cosa con su pregunta. Y lo importante es poder identificar quién es la persona que está haciendo la pregunta y qué es lo que está realmente preguntando, con la pregunta que parece igual a la que hace otro, pero tiene otra connotación totalmente. Eso no lo inventé yo, eso lo vamos a ver todos nosotros este viernes de noche en la mesa del Seder. Los que seguimos la Gadá, empieza con los hijos haciendo sus preguntas y después la Gadá habla de 4 hijos que hay que contar a los hijos, pero hay que recordar que hay 4 tipos de hijos diferentes. Está el hijo sabio, está el hijo rebelde, está el hijo simple y está el hijo que no sabe preguntar. Y entonces cuando estamos frente a un niño o frente a una persona y queremos hablar, podemos hablar a la persona o podemos hablar con la persona. Y para poder hablar con la persona tenemos que primero entender la pregunta que hace. Tenemos que saber con quiénes estamos hablando para poder no solamente transmitir conocimiento, sino poder realmente tener el impacto necesario en cada hijo de acuerdo a su nivel y de acuerdo a su lugar. Vamos a tomar un ejemplo concreto de una pregunta que hace el hijo rebelde y la respuesta que le damos. Y la respuesta que la Gadá dice que hay que dar, pero después está la profundización de eso que nos da otro aspecto, otra perspectiva totalmente. Me acuerdo una vez uno de mis hijos fue a estudiar una escuela y un día me llaman de la escuela y me dicen, mira, tu hijo fue expulsado de la clase, se portó mal, entonces tenemos que hacer algo. Hablar de su hijo. Pregunto a la maestra, digo, ¿y usted sabe por qué mi hijo se portó mal? Dice, no me importa por qué se portó mal. Se portó mal, entonces lo sacamos de la clase para no estropear la clase. Diga, ¿a usted se le ocurrió quizás que mi hijo quería que usted lo sacara de la clase porque no quiere estudiar? Y usted le hizo el gran favor de sacarlo y le hizo el gusto, no lo castigó, lo premió. Digo, si usted sabría por qué se está portando mal, sabría si sacarlo de la clase es un castigo o es un premio que está buscando. Por eso es importante entender cada niño que dice o hace algo, qué hay detrás de esto.
Y eso lo vemos también con Moshe Rabbeinu, primer Rebbe de la historia, Rabbeinu, nuestro Rebbe. ¿Cómo es que Dios lo eligió para liderar al pueblo judío? Cuentan nuestros sabios que un día estaba en el campo cuidando, pastando las ovejas de su suegro, Yitro, y de repente una ovejita se escapó y fue corriendo, se escapó del rebaño. Se escapó, Moshe Rabbeinu lo vio y fue a perseguirlo. Y la ovejita fue corriendo, hasta llegar a una orilla de agua. Ahí tomó agua para saciar la sed. Estaba cansado, Moshe Rabbeinu lo levantó y lo llevó a Upa de vuelta al rebaño. Pero hay un detalle, y es que Moshe Rabbeinu le dice a la oveja: yo no sabía que tenía sed. Aquí está el punto que Rebbe también señala, que muchas veces cuando hay un hijo que se escapa, parece estar escapando, rebelde, no es porque se está escapando, sino porque tiene sed y está buscando el agua y no le estamos dando lo que él está buscando. Y si nosotros nos daríamos cuenta cuál es su verdadera necesidad, su necesidad no es rebelarse y por lo tanto le castigamos. Su necesidad es agua, no le estamos dando su agua. Entonces ahí sabríamos cómo atenderlo para que él también encuentre su lugar dentro del rebaño. Hay una anécdota de uno que viene al médico y dice: doctor, toco acá, me duele, toco acá, me duele, toco acá, me duele, toco acá, me duele, donde toco me duele. Dice: doctor, ¿no será que tenés el dedo roto y donde tocas te duele? Entonces, cuando un niño viene y dice duele, hay que pensar si duele donde toca o duele cómo toca. O sea, de que dónde está el problema. Y no tratar los síntomas superficiales, sino llegar a lo que hay detrás de esto. Pero ¿a dónde voy? Voy a una pregunta que hace el hijo rebelde. Todo eso fue introducción al hijo rebelde en el Seder. Dice: ¿qué dice el hijo rebelde? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo acá? Dice la Haggadah: siendo que él dice ustedes, se está excluyendo, vos también contestarle de la misma manera. Dice ahí, ablandarle los dientes, dice, y decirle que eso es lo que Dios hizo para mí y no para ti. Porque si vos hubieses estado ahí en Egipto, no hubiese salido. ¿Qué tipo de pedagogía es esta? Invitas al hijo al Seder de Pesach, lo invitas que haga su pregunta, se supone que está en un lugar seguro y de contención donde puede expresar su pregunta, hace su pregunta porque le pediste que haga su pregunta, hace su pregunta, le das por la cabeza, le decís de que esto no es para vos. Entonces, no es para mí, ¿para qué me invitaste? Me voy. ¿Qué se entiende acá? El Rebbe señala acá que es todo al revés. El niño mismo tiene esa pregunta y dice: ¿para qué me invitaron acá? ¿Yo qué tengo que ver acá? Yo no creo en eso, no entiendo eso, no siento identificado con esto. ¿Para qué me invitaron acá? Es como dicen en Uruguay, es un embole para mí. O sea, hasta estar acá en este Seder, cuando puedo estar con amigos ahí en algún lugar tomando cerveza y pizza en vez de matzá y vino. Y vino kasher y dulce todavía, que me revienta el estómago. Entonces, ¿qué le decimos a este niño? Mira, muchacho, si vos hubieses tenido esa actitud allá en Egipto, la verdad que no tendría lo que decirte. Más allá que andar con tus amigos, la verdad que no tenés lo que hacer. Si no crees, o crees que no crees, y no entendés, y no sentís, y tal, ¿qué haces acá? Nada, andate. Pero ¿sabes una cosa? Hoy no funciona así. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos la Torah, una vez que Dios nos eligió como su pueblo, ya no depende de nosotros para que creamos, para que sintamos, para que entendamos. Somos. Es una condición de esencia. No podemos elegir ser, podemos elegir vivir con una consonancia cognitiva o una disonancia cognitiva.
Podemos vivir una vida que expresa lo que somos, podemos vivir nuestra vida de una forma que niega lo que somos, y podemos vivir nuestra vida, o podemos vivir nuestra vida de una forma que ignora lo que somos, pero no cambia lo que somos, porque ser lo que somos no depende de nosotros, depende de nosotros solamente expresarlo o negarlo. Por lo tanto, muchacho, quédate acá en el ceder, porque tu lazo, tu vínculo con esto está en tu esencia, y tu trabajo es destapar la tierra que lo tapa para encontrar esa fuente de agua viva que cada uno de nosotros tenemos. Y creo que ahí se expresa, hay muchas enseñanzas de esto, pero creo que es eso lo que es la esencia, distila la esencia de la educación que el Rebbe nos dio y que el Rebbe quiso que nosotros compartamos, y cómo tenemos que aproximarnos a cada alumno en nuestras instituciones. No imponerle nada, exponer lo que lleva adentro. Los 10 mandamientos fueron tallados en piedra, no fueron escritos sobre la piedra, porque una letra escrita es algo foráneo impuesto. Una letra tallada es algo autóctono expuesto. Como dijo Miguel Ángel, esculpir es muy fácil. Sacas lo que sobra y queda la escultura. Los 10 mandamientos nos enseñan eso. Está tallado en el alma de cada uno de nosotros. Lo que puede pasar con el tiempo es que esas letras talladas se tapen, y ahí hace falta nada más que destapar para descubrir lo que siempre estuvo intacto ahí. Eso es la diferencia entre enseñar y educar. Enseñar es transmitir información, educar es llegar a la esencia de uno, activarla, y cuando uno llega a la esencia y la activa, después fluye ya la comprensión, los sentimientos, el comportamiento y todas las demás cosas lindas que queremos lograr con la educación. Gracias, Marcos. Gracias, Eliezer. Me gustaría que puedan conversar un poco, que puedan intercambiar algunas ideas. Muy interesantes los dos. ¿Qué opina, Marcos? Bueno, muy interesante lo que has dicho, cómo lo has dicho. Lo comparto plenamente, Pero quería, cuando venía para esta reunión, señalar que es una oportunidad en la que, por estar muchos reunidos acá y por encontrarnos dentro de una institución educativa, no podemos dejar de mencionar que se cumplen 70 años de la independencia del Estado de Israel. Y esto tiene que ver con el número 7 que señalé antes. El hecho de que se celebre los 70 años, es decir, con el número 7, es muy importante para los judíos. Y yo creo que es importante que lo señalemos acá, porque es algo que a nuestros hijos, a nuestros niños, tenemos que explicarles con mucha claridad, debido a que los cuestionamientos al Estado de Israel, el peligro que permanentemente acecha al Estado de Israel, no está vinculado con los derechos del Estado de Israel, está vinculado con los derechos del pueblo judío. Lo que está cuestionándose es el derecho del pueblo judío a tener su Estado propio. El odio contra Israel es puro antisemitismo, que se expresa de esa forma. No resulta de ninguna manera lógico que el único foco de civilización, de tolerancia, de amplitud mental, de progreso que hay en el inmenso Medio Oriente sea ese pequeño Israel. Y sin embargo ese pequeño Israel se lo cuestiona desde las Naciones Unidas, desde la UNESCO, desde organismos internacionales. Y parece imposible que esto pueda ser corregido. Lo que pasa es que tenemos que transmitir a nuestros hijos que ese número que se menciona de más de 3.000 años que tiene el pueblo judío es una tradición que se ha conservado a pesar de tantas circunstancias adversas. Parece imposible, cuando uno empieza a recordar la historia judía, que todo eso haya sido posible que sea vivido. Se habla mucho de la Shoah o del Holocausto, pero el pueblo judío viene padeciendo la Shoah
prácticamente desde su nacimiento, desde el comienzo. Y esto tenemos que hacerles ver a nuestros hijos y a nuestros nietos para que de ninguna manera se desanimen, que no se desanimen, que no digan, caramba, cómo esto continúa y cada vez que hay manifestaciones antisemitas de todo color en cualquier parte del mundo, empezamos a decir, pero esto no puede ser que siga de esa misma forma. Y posiblemente va a seguir de esa misma forma mucho tiempo. Quizá está vinculado con el carácter electivo del pueblo judío. Un pueblo diferente a los demás, que ha sobrevivido durante miles de años por haber sido elegido por Dios. Uno se pregunta, si alguien es elegido, debe ser privilegiado. Quizá la paradoja consiste justamente en que el privilegio, ese privilegio, ha generado un impulso de sobrevivencia, de estudio, de autoestima, de tradiciones que no tienen otros pueblos. Y por eso hemos sobrevivido. Y esto tiene que ser parte de la enseñanza que debemos transmitir a nuestra descendencia. Perdón. Una pregunta que quería hacerle con respecto a eso. Primero, tengo una solución que también se basa en 7. Pero antes de eso, ¿qué entiende usted sería la solución para revertir esa tendencia en el mundo del odio hacia el pueblo judío? O sea, usted, lo que he entendido, lo que usted está diciendo es de que tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos asuman esa situación con dignidad y orgullo por el privilegio que tienen y que nos odian por los buenos que somos, no por los malos que somos de alguna forma. De hecho, es interesante, el Talmud dice por qué el monte Sinaí se llama Sinaí, porque está similar a la palabra sin'a, odio en hebreo. Porque cuando recibimos la Torah, conjuntamente con eso bajó en el mundo odio hacia nosotros por haber aceptado un código de leyes que las demás naciones rechazaron. Entendí lo que usted dijo, de que tenemos que fortalecer a nuestros hijos para que lo lleven esto como una medalla de honor. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma que usted entiende que se puede revertir esa actitud en el mundo? No creo que sea posible revertirlo en forma completa. Es como que eso está inscrito también, está tallado en la historia del mundo. El pueblo judío nació en circunstancias muy especiales, se ha ido conservando en circunstancias muy especiales, y cada momento en el que parecía que iba a ser abolido, que iba a desaparecer, y buena parte desapareció. 10 tribus desaparecieron. Si está en algún lado todavía no se sabe. Y lo que sobrevivió, bueno, sobrevivió en condiciones muy especiales, y cuando volvieron a Israel, la situación no mejoró, sino que hubo agresiones de otros imperios, y hubo luchas, incluso cuando ya se destruyó el templo, y parecía que el destino era absolutamente trágico. Y se produce la rebelión de Bar Kokhba, cuando parecía que ya no había ninguna posibilidad. Y esto tiene que ver con que no tenemos que resignarnos, sino decirnos, esto es parte del destino judío, es parte del rasgo judío. Un rasgo en el cual quizá el sufrimiento estimula la introspección, estimula el estudio, estimula el perfeccionamiento y estimula los valores, la moral, la ética, tratar de que el prójimo sea respetado, que sea apoyado, como el pueblo judío desea ser respetado y ser apoyado. Y da el ejemplo manteniéndose vivo, manteniendo valores, enseñando a sus hijos tradiciones y no enseñando odio. A pesar de que esto comienza con el Sinaí, como acaba de señalar usted, en el pueblo judío no se enseña nunca el odio, nunca. No hay ningún texto, ningún libro que hable del odio. Sin embargo, al pueblo judío se lo ha calificado como el pueblo del odio. Los cristianos han hablado de que los judíos mataron a Jesús o chupan la sangre de los que no son judíos. Y estas calumnias se reproducen continuamente y han llevado incluso a distorsiones increíbles. Por ejemplo, se ha llegado a creer que Shakespeare ha sido antisemita por el libro El Mercader de Venecia. Sin embargo, si se lee con cuidado El Mercader de Venecia, el verdadero chupasangre, el verdadero explotador es el cristiano, es el mercader de Venecia. Shylock no es mercader, Shylock es un banquero. Entonces, Shakespeare no ha sido antisemita, describió la situación tal cual era. El judío se dedicaba a una profesión
que era el banco. Y los que no eran judíos eran los que querían chupar la sangre. Pero usted se da cuenta, seguramente, lee los diarios, todos los días uno ve cómo hay una decadencia en la sociedad en general. El índice de delincuencia juvenil es cada vez peor. O sea que no se trata solamente de un odio hacia el pueblo judío. Vemos en general que cada vez, la calle es más intransitable. En Uruguay, por ejemplo, una de las medidas que quieren tomar para combatirlo es bajar la edad de la imputabilidad, meter a los chicos más jóvenes en la cárcel. Que me hace recordar la historia de un shtetl que tenían ahí una calle que era muy curva, y con una curva muy aguda, y la gente se chocaba todos los días, había choques ahí. Se juntó la comisión directiva del shtetl, la intendencia. ¿Qué hacemos con esa calle que todos los días hay accidentes ahí por la curva tan aguda? Hasta que a un joven se le ocurre, vamos a construir un hospital ahí para atender a la gente que se choca todos los días. Entonces, la pregunta es, y esa es mi pregunta concreta, más allá del antisemitismo, porque uno puede decir que el antisemitismo es una enfermedad sui generis, o uno puede decir que eso es un síntoma de una degeneración general de la sociedad, que hay odio. Ahora, la pregunta es si es así, ¿cuál sería la causa y cuál podría ser su remedio? Y si es alcanzable. Yo tengo una idea, pero quería escuchar la suya primero. Bueno, hace poco releí unos párrafos de un gran sociólogo muy famoso que es Karl Popper, y que decía, el mundo va mal, pero nunca ha estado mejor que ahora. En el sentido de que nunca la ciencia llegó al nivel que tiene ahora, la capacidad de curar a un enfermo, o los estudios que se hacen en profundidad sobre cómo debe manejarse un gobierno, los esfuerzos para lograr establecer democracias, y a pesar de eso hay dictaduras y hay autoritarismos. Es decir, el mundo está mal, pero hay cosas que están bien, que funcionan bien. No existe una solución mágica. Es como que el ser humano ha sido compuesto de una manera compleja, contradictoria, y se le ha dejado un espacio para que el ser humano haga mérito. No viene el mundo perfecto, sino que el mundo se hizo con imperfecciones para que el ser humano dentro de ese mundo tenga virtudes y tenga méritos. Y en ese sentido yo creo que el pueblo judío ha desarrollado muchos méritos, porque a pesar de las persecuciones, a pesar de las calumnias y las deformaciones, sigue predicando la solidaridad, el bien. Por ejemplo, el Estado de Israel, a pesar de ser tan pequeño y tener tantas debilidades, ha aportado a la medicina, a la química, a la ciencia, lo que pocos países en el mundo han aportado. Es decir, hay un aporte concreto del pueblo judío que funciona en forma colectiva. De modo que la solución mía no existe, yo no la tengo, no hay una solución. Tenemos que decir que hay una misión en la vida, y es comportarnos éticamente, tratar de ser meritorios y responder a la bendición que es la vida, respetando la vida. Quiero compartir una propuesta, cómo cambiar el mundo. Que no es mi idea, es simplemente transmitirlo. Que es algo que el Rebbe había promulgado durante muchos años. Y como vimos antes, que durante los últimos 40 años, cada año, el presidente de Estados Unidos, avalado por el Senado de Estados Unidos, proclama el día de nacimiento del Rebbe como Día Nacional de Educación. ¿Por qué? No solamente por el aporte educativo que el Rebbe ha hecho para con sus correligionarios, sino por el mensaje y el aporte que ha hecho para toda la ciudadanía estadounidense y del mundo en general. ¿En qué consiste? Consiste en el hecho de que, porque usted antes citó de Popper, o sea, una juxtaposición, cuán mal, cuán bien, o sea, está mal, pero nunca estuvo mejor. Y el Rebbe habló de esta juxtaposición, de
hace unas generaciones. En Alemania era una sociedad tan bien educada en todas las áreas, hasta en la ética, pero nunca hubo un pueblo tan Maligno, tan perverso. tan malo, tan perverso. La misma juxtaposición. Es la pregunta: ¿dónde se pone el perro? ¿Tan bueno pero tan malo, o tan malo pero tan bueno? El Rebbe dice de que ahí está el meollo del asunto. Educación no puede ser solamente transmitir conocimientos, porque conocimientos son herramientas. Y si no le enseñamos al alumnado para qué utilizar esas herramientas, pueden usarlas para destruir el mundo más eficientemente. Nadie mató gente tan eficientemente, científicamente, como los alemanes. ¿Por qué? Por su educación científica que tenían. Podían hacerlo eficientemente. Ahora, por lo tanto, es crucial que haya ese elemento ético-moral. ¿Cómo se hace? En Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos países del mundo occidental, hay una separación entre iglesia y Estado. No se pueden meter valores religiosos dentro de la educación pública. Entonces, ¿qué se hace? Se educa chicos que no tienen ningún código de ética y le damos solamente herramientas para sobrevivir en la selva, en un mundo que es un accidente cósmico y uno es un accidente biológico. No tiene que rendir cuentas a nadie. Entonces, ¿cómo se revierte? Porque no es lo mismo un chico que se levanta cada mañana pensando que es un accidente biológico dentro de un accidente cósmico, a un niño que se levanta cada mañana pensando que es una creación divina dentro de un universo creado para un propósito, que su existencia tiene un propósito, no es un accidente. ¿Cómo se logra en una sociedad laica donde no se puede introducir valores religiosos en el sistema? El Rebbe promulgó una propuesta que no fue su idea, pero lo promulgó, que es que en cada día de la escuela pública empiece con 1 minuto de silencio en el cual cada niño tiene que pensar el porqué y para qué de su vida. ¿Cuál es el porqué y para qué de su vida? Que vaya a preguntar a sus padres. El Estado no puede contestarle esa pregunta, no puede meterse en ese minuto sagrado del niño. Pero si cada mañana el niño se levanta y empieza sus clases, el sistema educativo le inculca que la educación de todo el día depende y está supeditado al porqué y para qué de tu vida, muchachito, y andar a averiguar para qué estás, ¿no? Entonces ahí es otro tipo de educación. Ahí este chico tiene una meta en la vida. Ahí ya no está pensando en delinquir porque tiene una meta. Ya como escuchamos antes de la educadora, me olvidé su nombre. La educadora. Silvana, que un niño que piensa que su vida no tiene futuro versus un niño que piensa que su vida sí tiene futuro, imagínate dónde llegó con una filosofía con otra. Me hace recordar, una vez estaba caminando en Punta del Este con en entonces un amigo, hoy es consuegro, con el señor Jaime Lapidos. Estamos caminando por la Rambla, Shabbat de tarde, sin saco, pero vestido así. Y se acerca un chico de 10 años y dice: ¿ustedes de dónde son? ¿De dónde son? Yo vivo en Montevideo, mi amigo vive en Buenos Aires. No, en serio, ¿de dónde son? Sí, en serio, yo vivo en Montevideo, en serio, mi amigo en Buenos Aires. ¿Pero por qué se visten tan raro? ¿Qué viste tan raro? ¿Qué es tan raro de la forma de vestir? Dice: no, esa gorra en la cabeza, ¿para qué? Esa gorra se llama kippah. Y esa kippah la tenemos en la cabeza para recordar que hay algo encima nuestro, que es Dios, que está por encima de nosotros. Dice el chico: yo no creo en Dios. Digo: ¿sabes una cosa? Dios cree en vos. Digo: te creó a vos porque hay algo que vos podés hacer que nadie en el mundo puede hacer. Dice: sí, ¿cómo sabe? Digo: porque si hay otro que podía hacerlo, ¿para qué te creó? Te creó a vos porque hay algo que vos podés hacer que nadie en el mundo puede hacer. Dice: ¿en serio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que nadie puede hacer? Le digo: mira, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, búscala tú. Ahora, este niño, no sé qué habrá de la vida, pero un niño que piensa que su vida no es especial y descubre que sí es especial y único, ya tiene otra pregunta en la vida. Ya, ¿cuál es mi misión? Yo valgo, a ver. Entonces su vida cambia. Entonces,
En concreto, lo que Rebbe promulgó, y justo anoche salió un video, una presentación de media hora muy interesante con clips de las distintas alocuciones de Rebbe sobre el tema y una narración que lo guía muy informativo, muy interesante. Se lo recomiendo a todos. Es algo sencillo, pero hablé yo con directores de escuelas públicas en Nueva York que saben contar que desde que empezaron eso, bajó el ausentismo en la escuela, los chicos empezaron a interesarse, los padres empezaron a involucrarse, porque el chico viene a casa, papá, mamá, ¿qué voy a pensar mañana en un minuto de silencio? No todos los padres pueden ayudar a los chicos con álgebra, con geografía, con química, pero cada padre puede decirle a su hijo cómo ser un mensch, o debería poder. Entonces, y más, que estos chicos en sus vacaciones empiezan cada mañana con un minuto de silencio, porque le da equilibrio, le da focus. Bueno, esta propuesta que ha hecho el Rebbe es muy sabia, es extraordinariamente sabia, porque se interna en el individuo. Bueno, No habla de la religión colectiva. Por ejemplo, tenemos el caso de un país muy religioso, muy católico, que se llama Polonia. Y Polonia ha demostrado tener un grado de antisemitismo sin paralelo, a pesar de que tiene una religión que se enseña en las escuelas y que se practica en forma muy intensa. La propuesta del Rebbe no se refiere a la religión del Estado ni a la religión colectiva, se refiere al individuo que piensa su propia misión en la tierra. Ha sido extraordinariamente sabia y por eso ha tenido tan buena repercusión. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo, doctor, rabino. ¿Quieren una palabrita más cada uno para redondear? Bueno, yo quisiera decir que estoy muy feliz de encontrarme con el entusiasmo que reina acá en esta noche, la rapidez con que ha crecido el Colegio Hillel, el afecto que ha logrado despertar en muchas familias y por lo tanto nos encontramos con un elemento que tiene un gran poder ejemplar y eso tenemos que valorarlo en especial. Muchas gracias. Muchas gracias. yo quería sugerir que cada uno que participó en las tarjetas que repartieron, que haga el esfuerzo y que agregue 10% más. Por lo menos. Muchas gracias. La, la, la.